Gracias por continuar acompañándonos en la segunda fase de CPR Latam. Tengo el gusto de dejarle la mesa, moderación, a Adrián García, quien es asesor de investigación en nuestro Centro Latam Digital, es maestro en Ciencias Sociales por Flaxo, México. Muchas gracias, Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contento de estar moderando este panel, sobre todo en este tema tan importante, tan relevante como es la inclusión digital. Y creo que acá tenemos un panorama en América Latina donde, pese a que desde hace 20 años al menos los gobiernos nacionales de la región han estado impulsando implementando distintas estrategias para mitigar la brecha digital en aspectos desde la conectividad, el uso, la apropiación, etcétera, parece que sigue siendo insuficiente lo que se ha hecho que las nuevas tecnologías implican también nuevos retos y esto se hizo muy evidente durante la pandemia. Por tanto, me parece, yo quisiera iniciar esta mesa con dos preguntas detonadoras que me parece que aglutinan muy bien los trabajos que a continuación vamos a escuchar. La primera sería, ¿qué necesitamos para mejorar el acceso y aprovechamiento de Internet entre grupos de población vulnerables? Y la segunda, en términos de política pública, sería, ¿qué condiciones deben contemplar estas en América Latina para promover un acceso y uso de Internet que sea plural, democrático, equitativo y confiable? Sin más preámbulo, doy la bienvenida a nuestras expositoras de hoy y a nuestro expositor, María Verónica, Lucía, Marina y Héctor. Les recuerdo a nuestras ponentes y a nuestro ponente que tienen 10 minutos para hacer su exposición. Vamos a iniciar con María Verónica Alderete. Ella es doctora en Economía por la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, Argentina. Ocupa el cargo de investigadora adjunta de CONICET en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, en la Universidad Nacional del Sur, y es también profesora adjunta del Departamento de Economía en esta misma institución. Sin más preámbulo, adelante María Verónica. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto compartir este panel con el resto de los expositores y bueno, el tiempo es limitado, así que vamos directo a la presentación. Ahora voy a compartir pantalla, me avisan si se puede ver. Vemos tu pantalla. ¿Se ve bien? Bueno, el trabajo que les voy a presentar es sobre el efecto que tiene el acceso a computadoras con Internet en los hogares sobre el desempeño educativo de los estudiantes. Este es un trabajo que hicimos en coautoría y básicamente lo que pretende hacer es comparar los efectos de las TICs en el hogar en un periodo prepandemia y pospandemia. Ya van a entender cómo. Entonces, como les decía, el objetivo y la motivación es básicamente enfocarnos en esto, en el efecto que tuvo el acceso a las TICs en el hogar, sobre los resultados educativos, teniendo en cuenta cómo la pandemia de COVID afectó y el aislamiento, sobre todo, que hubo en algunos países en menor y en otros en mayor grado, en Argentina sobre todo con el aislamiento y el no poder acceder a las escuelas, así que eso ha tenido seguramente un impacto en el desempeño educativo. La motivación básicamente es contribuir a expandir la literatura empírica en el tema, porque después de varios años de investigación, no solo mío, sino que estamos ya hace bastantes años con el grupo de investigación en esto, no hay resultados concluyentes. Los últimos siguen siendo un tanto ambiguos, del 2020, 2021, hay autores, como ya vamos a mencionar, que encuentran efectos positivos, pero algunos otros negativos. Por otro lado, más allá de la ambigüedad, muchos estudios se han hecho en el marco de las pruebas PISA, y enfocándonos, por lo tanto, en lo que son los estudiantes de nivel secundario. En este trabajo nosotros lo que hacemos es enfocarnos en el nivel primario.
y para eso vamos a hacer un uso de datos de acceso abierto y público que tiene Argentina desde el año 2016. Y para terminar, hacer énfasis en la importancia que tienen las TICs en el hogar, porque mucho se ha escrito sobre la importancia de las TICs en la escuela, pero no tanto, tampoco en el tema de TICs en el hogar. Toda esa motivación claramente está muy relacionada con el impacto que tuvo la pandemia para todos nosotros que todavía estamos en evaluación. Bueno, de los determinantes y de los antecedentes, el trabajo final lo van a poder leer con detenimiento, no hay tiempo para eso, pero el que está en la bibliografía sabe que hay factores desde individuales, desde familiares y desde escolares que tienen incidencia en esa función de producción educativa que podemos llamar. Nosotros vamos a incorporar uno nuevo que tiene que ver con lo digital y básicamente la brecha digital de acceso, ¿sí? Lo que muchos conocemos como la primera brecha digital, de la cual tenemos información. Este trabajo, sabemos, se va a enfocar en Argentina, pero además va a incorporar la importancia de las diferencias y las brechas que hay a nivel regional, porque no solamente tenemos datos para toda Argentina, sino que también está desagregado por regiones, provincia pampeana, Cuyo, NOA, NEA, ya van a ver cómo. La literatura es muy reciente, la que incorporamos en la versión final del trabajo, y sobre todo hace hincapié en la necesidad de un acceso temprano a la tecnología, que es el primer paso para garantizar un sendero evolutivo, educativo, mejor dicho, bueno. Entonces por eso nos enfocamos en el nivel primario, porque si las bases en la primera instancia educativa no están, seguramente la trayectoria sea peor, y en enfocarnos en la importancia que tienen entonces las intervenciones de tipo tecnológicas para mejorar la educación y el uso de las tecnologías. Hay varios trabajos, por ejemplo, ahí les menciono Doubt de 2020, que hace una revisión de todo el impacto de las TICs, y sobre todo hago hincapié en los impactos positivos que ven Harwich y Smith en el 2020 y Wang y Chen en el 2021. Bueno, nosotros tenemos muchos trabajos también, no es la idea autorreferenciarse, pero la mayoría está enfocado en la educación secundaria, no en la educación primaria, como les dije anteriormente. Bueno, este trabajo, para poder responder a estos objetivos, parte de una encuesta que se llama Aprender, del año 2021, por eso nos sirve como para ver el impacto que tuvo durante la pandemia. Los datos son durante el 2020, ¿no? De la ASPO, como decimos aquí, para el nivel último de educación primaria, que sería el 6º año, y en las disciplinas de lengua y matemáticas. Y como les dije anteriormente, para todas las diferentes regiones de Argentina y para el total del país. La metodología que vamos a hacer es una que está ampliamente abordada ya, es muy conocida por los que están en econometría, que es la de Propensity Score Matching. Nosotros usamos el programa Stata 14 y un comando que se llama PS Match 2. Esta base de datos es enorme, ¿sí? Tenemos como 700.000 y 800.000 observaciones, así que nos llevó de 2 a 3 días correr todo el modelo, por eso usamos ese comando en vez de otros que veníamos usando anteriormente. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, no me voy a centrar mucho en la metodología, pero sintéticamente decirles lo siguiente: vamos a comparar vamos a tratar de emparejar dos estudiantes que sean lo más parecido posible entre sí, en todas las características que sabemos del estudiante, de la familia y de la escuela, pero que difieran en una en particular, que es la que nos interesa, que es el acceso a las TICs en el hogar. ¿Cómo vamos a emparejarlos? Como esto no es un experimento natural, sino que es una metodología cuasi experimental, los emparejamos a través de un puntaje de propensión, de lo que se llama el Propensity Score, y suponemos que si dos individuos tienen ese porcentaje de propensión lo más parecido posible, son similares. En lo único que van a diferir es justamente en el tratamiento. Uno va a tener acceso a computadoras con internet en el hogar y el otro no. Y sobre la base de esa consideración se aplican diferentes metodologías, como la de Kernel, el vecino más cercano, Radius y otros, para ver si comparándolos, primero entre pares, hay diferencias en el resultado, en ese desempeño educativo que tienen, o no. Está claro que es importante, uno lo va a decir rápidamente aquí por cuestiones de tiempo, pero es importante la selección de las variables que vamos a tener en cuenta, y esas variables tienen que también poder explicar el resultado educativo. Lo más importante aquí para que sepan es que el desempeño educativo de las pruebas a aprender se mide en una escala numérica que va del 0 a 800, entonces vamos a poder cuantificar esa diferencia en el desempeño, y que la variable de tratamiento efectivamente va a ser tener o no computadoras con internet en el hogar.
Bueno, en esta pantalla lo que ustedes pueden ver es qué variables, en esa primera columna que observan ustedes, introducimos en el análisis para emparejar a esos estudiantes lo más posible que se pueda, digamos. Entonces, consideramos repitencia, nivel educativo de los padres, varón, hacinamiento, agua potable, cantidad de libros, trabajo infantil, asistencia a nivel inicial, los jardines de infantes, escuelas de gestión pública y escuelas de gestión rural. Lo que podemos ver es que todas las variables son estadísticamente significativas para explicar esa propensión, a excepción de varón, y siguen los lineamientos de la literatura. Es decir, es de esperarse que escuelas donde estudiantes que tengan un mayor nivel de repitencia, que sean mujeres que tengan un mayor hacinamiento, tengan trabajo infantil, sean escuelas de gestión pública o de zonas rurales, tengan un peor desempeño, propensión a tener computadoras con internet que otro, y por lo tanto también desempeño. Ahí hay dos columnas, lengua y matemática, porque la prueba aprender se refiere a esas dos disciplinas. Y después lo que sigue, una vez que tenemos ese propensity score, lo introducimos en el modelo para calcular lo que ustedes ven ahí, que es el ATT, que es el Average Treatment on the Treated, que sería el efecto promedio del tratamiento en los tratados. Los tratados son los estudiantes que reciben internet en el hogar con computadora y los controles no. Y lo que podemos ver ahí, fíjense que, bueno, tienen región geográfica, primera columna, segunda columna las dos disciplinas. La tercera columna sería el puntaje en la prueba de los que tienen computadoras con internet en el hogar. Y en los controles sería el puntaje en la prueba de los que no tienen internet con computadora y computadora en el hogar, ¿sí? ¿Por qué lo llamamos tratados y controles? Porque no son todas las observaciones de la muestra de aprender, sino son aquellas donde logramos hacer ese emparejamiento. Por lo tanto, la cantidad de observaciones va a ser inferior al total de la muestra que tiene aprender. Y lo que podemos ver es que esa diferencia, fíjense que más o menos, solamente para mirar algunos, pero en el caso de la región patagónica, los estudiantes en la prueba de lenguas más o menos rondan los 500 puntos en la prueba aprender, mientras los controles 476 puntos. O sea que hay una diferencia de 22 puntos en la prueba aprender, que representa más o menos un 4,43% esa diferencia respecto del puntaje promedio en los tratados. Y así vamos haciendo para cada una de las regiones y para el total país, como lo tenemos ahí abajo, ¿sí? Todas esas diferencias está claro que son estadísticamente significativas, como lo muestra la tabla y el programa. Y a continuación, aquí lo que les muestro, porque recuerden que la motivación no era solamente ver lo que pasó en el 2020, en el pleno periodo de ASPO en Argentina, sino también compararlo con lo que era previo a la pandemia. Y para eso, ¿qué hicimos? Tomamos de referencia un trabajo que hicimos anteriormente nosotras con datos de Aprender 2018. Y lo que podemos observar, en la primera columna ustedes ven el método de emparejamiento, esto más que nada econométrico, sino qué metodología se utilizó para emparejar. Y lo que podemos ver es que la diferencia porcentual en el ATT con Aprender, fíjense que en lengua era 2,64%, mientras que en Aprender 2021 fue del 5,73%. O sea que hay una variación del impacto que tuvieron las computadoras con internet en el hogar de aproximadamente un 3,10%. Y así para cada una de las metodologías, ¿sí? Más o menos en promedio podemos ver que el efecto en el con Aprender 2018 fue positivo, con Aprender 2021 también lo fue, pero con una repercusión del doble respecto al trabajo anterior. Eso significa que fue mucho más la brecha que generó el acceso a internet, a computadoras con internet en el hogar, el periodo de pandemia que el periodo anterior, ¿sí? Y de hecho, este resultado no hace más que reforzar un trabajo que nosotros hemos realizado anteriormente con datos solamente de Uruguay, donde se veía la importancia del efecto mediador de usar las TICs en el hogar para tener un buen desempeño educativo, ¿sí? Nosotros acá lo estamos mostrando con un trabajo bien duro, digamos, econométrico, pero también estamos en la línea, hemos hecho entrevistas a directores de escuela que complementan claramente lo que estamos diciendo acá con datos. Y bueno, como para finalizar el trabajo, lo que podemos decir es que los resultados encontrados
corroboran las hipótesis planteadas, que es ni más ni menos que los estudiantes que tuvieron acceso a computadoras con internet en el hogar alcanzan, ceteris paribus, todo lo demás, mejores puntajes en las pruebas Aprender de lengua y matemáticas. Bueno, yo me salté por razones de tiempo, pero hubieron diferencias por regiones. Está claro que la región pampeana y Cuyo son las regiones más favorecidas en cuanto a desempeño, y mucho peor resultó para la zona del NOA y el NEA de Argentina. También se ha encontrado evidencia a favor de que el efecto del acceso a las TICs en el hogar difiere entre las regiones, como les venía diciendo. Y bueno, el impacto de las TICs en el hogar se incrementó luego de la pandemia, lo cual es un indicador de la relevancia que cobraron las TICs en el periodo de aislamiento. Y finalizamos el trabajo, bueno, claramente diciendo que de la necesidad, como bien el presentador decía, como una de las preguntas, de no dejar de lado las políticas que puedan ayudar a reducir esta brecha, sobre todo de acceso, y la pandemia no hizo ni más ni menos que dar énfasis a la importancia que tienen las tecnologías desde el punto de vista educativo. Con eso finalizaría la presentación. Muchas gracias, María Verónica. Muchas gracias, María Verónica. Ahora continuamos nuestro panel con Lucía Magis Weinberg. La doctora Magis Weinberg es profesora investigadora en la Universidad de Washington, donde dirige el Interact Lab. Su investigación se centra en redes sociales y salud mental en adolescentes en América Latina. Es médica por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un doctorado en desarrollo adolescente en UCLA y realizó una estancia postdoctoral en UC Berkeley. La doctora es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y nos viene a platicar sobre un estudio de intervenciones escolares para promover la ciudadanía digital. Adelante, Lucía. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en este panel con colegas bueno, un panel tan relevante para el momento en el que estamos viviendo. Y como ya han dicho los demás, creo que todos estamos insertos en esta tensión en la cual, sobre todo yo que trabajo adolescencia, vemos por un lado en países de ingresos altos como Estados Unidos, donde vivo, una preocupación de los medios, de los pares respecto a esta conexión excesiva, ¿no? Mucha preocupación con tiempo frente a pantallas, con la preocupación de que los adolescentes están pasando horas frente a videojuegos. Pero esto está pues muy en tensión con lo que vivimos en otras partes del mundo. Esta foto probablemente la conocen, es un profesor en Ghana que le está enseñando a sus alumnos a usar Word, creo, en un salón donde ni siquiera hay electricidad. Esto fue antes de la pandemia, pero todavía estas muchas brechas de acceso y de uso son una realidad en el contexto en el cual crecen la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, por supuesto, como ya han planteado otros colegas, la pandemia ha intensificado ambas partes de la discusión, ¿no? Sabemos muy bien todos aquí que el mundo digital para niños, niñas y adolescentes tiene muchísimas oportunidades, ¿no? Oportunidades en torno al entretenimiento y a la creatividad, a la educación y al aprendizaje, como ya comentaba María Verónica, tan importante durante la pandemia, para la sociabilidad, para la comunicación y la conexión, y sobre todo si logramos que niños y niñas y adolescentes suban en la escalera digital, que realmente puedan ejercer su ciudadanía y comunidad. Por supuesto, estas oportunidades no se van a materializar en beneficios reales por arte de magia, no porque sean niños, niñas y adolescentes nativos y nativas digitales. Estas oportunidades se van a presentar, como ya han hablado muchos otros colegas, tiene que haber muchos factores para que esto suceda. Y por supuesto también hay muchos riesgos, ¿no?, del mundo digital. Sonia Livingston habla de las 4 Cs, ¿no? Los riesgos de contenido, en el cual nos preocupa mucho que niños, niñas, adolescentes consuman contenido violento, pornografía, etcétera. Riesgos de contacto, donde adultos malintencionados están haciendo grooming de niños, niñas y adolescentes, o contacto con compañeros, bullying, este tipo de cosas.
riesgos de conducta, por supuesto, y también estos riesgos que pasan por estar teniendo todas estas interacciones en plataformas absolutamente comerciales, que están explotando los datos de todos nosotros, de niños, niñas y adolescentes también, ¿no? Entonces, como les digo, tanto las oportunidades como los riesgos no se van a convertir en beneficios o en daños sin que haya una serie de condiciones. Y bueno, yo voy a hablar hoy de habilidades digitales, que son solo uno de los tantos factores que van a determinar que estas oportunidades se materialicen como beneficios y que estos riesgos no se conviertan en daño. Y el grupo Y-Skills en Europa habla de 4 tipos de habilidades para niños, niñas y adolescentes. Necesitamos tener habilidades técnicas y operativas, habilidades también de búsqueda y procesamiento de información, de comunicación e interacción y de creación de contenido. Y todas estas habilidades quizás se enmarcan más en lo que yo llamo la ciudadanía digital. Marta Sarni de chicos.net la define como el uso inteligente, responsable, creativo y significativo de los medios digitales. Y si hacemos una analogía con una bicicleta, que puede ser peligrosa, yo puedo andar en bicicleta y me puedo caer, me puedo raspar, la solución no es alejar a niños, niñas y adolescentes de esta bicicleta. Por un lado, tenemos que promover habilidades y conocimientos, ya las hablábamos, las habilidades digitales. Tenemos como adultos significativos, padres, madres, docentes, hacer mucho acompañamiento y apoyo. Y por supuesto, sin quitar el dedo renglón sobre la regulación a nivel estructural y de sistemas. Pero bueno, hoy me voy a enfocar más en la parte de la izquierda, donde creo que las escuelas pueden ser poderosas aliadas en la promoción de la ciudadanía digital. Pero sé que aquí tenemos expertos y expertas en temas de regulación, ya lo conocerán ustedes, hay un movimiento muy importante iniciado en Reino Unido, el Age Appropriate Design, que ahora se está tomando en California y esperemos que pase en Estados Unidos. Entonces, mucha atención a la regulación que está ocurriendo a nivel internacional en estos temas. Pero bueno, hoy voy a hablar en particular de esta intervención que se enmarca en el proyecto Transiciones, que es una colaboración entre mi laboratorio, escuelas en Perú y en México y Common Sense Education, que por un lado busca entender cómo niños, niñas y adolescentes acceden, usan y se apropian de estas tecnologías en Perú y en México, y sobre todo usar esta información para diseñar, para adaptar una currícula de ciudadanía digital que realmente se adecue al contexto cultural y de desarrollo de niños y niñas en nuestra región. Yo me enfoco mucho en la adolescencia temprana, hablaba mucho María Verónica de la primaria, que es algo muy importante, y justo en esa transición hacia la secundaria hay cosas que me gustaría mencionar. Primero es un proceso de muchísima transición biológica, psicológica en la pubertad. La pubertad trae consigo la cristalización de roles de género para niñas y niños. Es actualmente el segmento demográfico de mayor crecimiento de entrada al mundo digital, donde los niños, niñas van a empezar a tener sus dispositivos propios, abrir sus cuentas de redes sociales, hacer un uso más autónomo y frecuente. Las y los adolescentes tempranos tienen competencias digitales mucho menores que adolescentes más grandes, entonces se abre la puerta a muchos riesgos. Pero por otro lado es un momento de apertura a guía y a monitoreo parental, en el cual tanto padres, madres y escuelas pueden todavía tener una influencia mucho mayor. Y si bien en muchas realidades los papás y mamás son quienes guían a los adolescentes, recordemos también que en muchas de nuestras realidades son estos niños de 10 y 13 años, adolescentes tempranos, quienes están guiando a padres en su uso del mundo digital. Bueno, brevemente nosotros trabajamos con estas escuelas, Innova Schools, que es una red de escuelas privadas de bajo costo. Hay 64 sedes en Perú, 4 sedes en México, y hemos trabajado juntos desde 2019. Hoy les voy a presentar resultados de 2019, pero a partir de 2019 hicimos varias adaptaciones para la pandemia. Y pues nuestro trabajo tiene 4 ejes principales. Hoy me voy a enfocar en el primero, que es esta intervención de ciudadanía digital. También hacemos mucha capacitación de docentes, asistencia técnica, recogemos muchísima información y trabajamos también con padres de familia y estudiantes. Muchos de ustedes conocerán Common Sense, es esta organización en Estados Unidos que realmente ha sido pionera en temas de ciudadanía digital para familias, niños, niñas y adolescentes. Ellos hicieron este programa para una realidad en Estados Unidos, en el cual se tratan 6 temas de ciudadanía digital, incluido el equilibrio, privacidad y seguridad, huella e identidad digital, relaciones y comunicación y otros temas.
Son temas que están hechos en Estados Unidos para verse desde el kinder hasta el último año de la preparatoria. Son cursos que son 6 sesiones y se implementan en el aula. Nosotros hicimos todo un esfuerzo fuerte de traducción al español y además de una adaptación al contexto latinoamericano, que fue importante. Por motivos de tiempo voy a hablar muy brevemente, sin muchos detalles. Esto, les digo, fue un piloto que hicimos en 2019, en el cual tuvimos aulas control, que llevaron su currícula de consejería normal, y tuvimos 9 aulas de tratamiento en la cual implementamos esta traducción de los materiales. Tenemos medidas pre y post. Desgraciadamente, esta fue un diseño que no estaba hecho para hacer la evaluación final, pero la íbamos a seguir en 2020. La pandemia pues transformó nuestro proyecto, no pudimos hacer una evaluación más formal, pero sí quería mostrar algunos resultados preliminares. No son efectos muy intensos, pero sí tenemos cierta evidencia de que, como verán, no son efectos nada robustos, pero sí hubo una indicación de cierto aumento en las interacciones positivas y previno el aumento de interacciones negativas. Nuevamente no son efectos muy robustos, pero bueno, la pandemia nos impidió seguirlo trabajando. Al comparar grupos control y de tratamiento, sí vemos que los niños, niñas y adolescentes empiezan a usar un lenguaje más refinado, empiezan a usar palabras más de ciudadanía digital, mucho hablaron de emociones, de privacidad, de la huella digital. A nivel cualitativo, cuando les preguntamos a ellos y a ellas qué habían aprendido, principalmente sus comentarios son en torno a privacidad y seguridad, a usar contraseñas, a cambiar los ajustes, los perfiles. Interesante que un adolescente un poquito más grande habló de que con un like le estamos dando toda nuestra información a las compañías, hablar de cookies. 12% de los comentarios de aprendizaje fueron en torno a relaciones y comunicación, a ser responsables como lo que posteamos, a aprender a regular nuestras emociones en línea para no lastimar a los demás. Y por supuesto, también 12% de los comentarios son en torno a el balance, los medios y el bienestar. Les quiero mostrar la sesión que los chicos y chicas prefirieron, curiosamente, fue sobre privacidad y seguridad, que fue su lección favorita, seguida por balance en los medios y bienestar y huella digital. Y rápidamente les quiero contar de una nueva iniciativa que estamos en este momento trabajando en mi laboratorio, que es, además de este curso en la escuela, la traducción de una herramienta también que ya está hecha por un grupo en Cornell, en la Universidad de Cornell, el Social Media Group. Hicieron una plataforma para adolescentes tempranos llamada Social Media Test Drive, en la cual, como ven, se ve más o menos como un Instagram, y la idea es que de forma totalmente autodirigida, niños y niñas puedan navegar. La idea es entrar a un Instagram antes de abrir mi propia cuenta, antes de enfrentarme a riesgos reales, algo que me permita aprender sobre diversos altibajos de las redes sociales. En este caso, como ven, parece un Instagram, un Facebook, pero te va llevando de la mano, te va haciendo reflexionar. Hay todo un componente de experimentación, de práctica y de reflexión. Entonces, bueno, les comparto esto, lo estamos trabajando, todavía no lo hemos probado, estamos en un proceso fuerte de traducción y de adaptación, pero pues muy emocionada de esta nueva faceta del proyecto. Con esto concluyo, sé que estamos cortas de tiempo, pero bueno, reiterando que la adolescencia temprana es una etapa crítica para la promoción de las habilidades digitales y en particular de la ciudadanía digital. La educación e intervención temprana, ya hablábamos de la educación primaria y sobre todo en esta transición, cuando vamos a tener nuestros propios dispositivos, cuando vamos a abrir cuentas de redes sociales, es importante que estemos capacitados para poder maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos. Las escuelas, sé que les pedimos muchísimo a las escuelas, esperamos que transformen las infancias y las adolescencias, pero sí creo que hay que encontrar forma de que también se hablen estos temas y se trabajen. Falta muchísima investigación, sé que hay distintas iniciativas, hay algunas en México, pero falta mucha investigación en torno a su efectividad. Los programas que existen creo que suelen enfocarse muchísimo en la privacidad, en la seguridad, en los riesgos, y queremos tener una perspectiva más balanceada. Y también creo que es importante para ayudar con la carga docente
desarrollar este tipo de herramientas que le permitan a niños, niñas y adolescentes tener un aprendizaje autónomo y autoguiado. Con esto termino, le agradezco muchísimo a mi laboratorio y a todos nuestros colaboradores y a ustedes por su tiempo. Sin duda un trabajo muy interesante sobre los usos de la tecnología entre menores de edad. Vamos a continuar con el trabajo de Marina Izaguirre. Marina es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, máster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Se desempeña hace 10 años en Políticas Públicas de Acceso a las TIC y Desarrollo Emprendedor. Ella nos va a platicar sobre herramientas institucionales para la continuidad en políticas públicas de reducción de la brecha digital con un estudio de caso para Argentina. Adelante, Marina. Muchas gracias por la introducción. Me gustaría empezar a contarles este estudio de caso, que es una adaptación de mi tesis, que fue motivada por la pregunta de cómo podemos hacer que las buenas políticas públicas en telecomunicaciones se sostengan en el tiempo. Esto en Argentina es una pregunta particularmente difícil, porque, dicho en criollo, lo que se escribe con la mano se borra con el codo. Académicamente, desde la economía política, se explica la inestabilidad de las políticas públicas en Argentina a partir de la ausencia de condiciones institucionales cooperativas que faciliten la celebración y el sostenimiento de acuerdos intertemporales entre los actores políticos. En contraste con este diagnóstico, tenemos el caso del tendido y operación de la Red Federal de Fibra Óptica. Durante los últimos 12 años, 3 gobiernos de distintos color político han desarrollado acumulativamente 32.000 kilómetros de infraestructura de conectividad en zonas sin cobertura o donde los niveles de concentración de mercado volvían inaccesible el pago de Internet. Con una inversión acumulada de más de 11.000 millones de pesos, se ha logrado alcanzar 1.100 localidades, y principalmente la política ha logrado el cumplimiento de sus objetivos, dado que evaluaciones de impacto mostraron que donde se llegó con la red de fibra óptica se redujo un 50% el valor de mega mayorista de Internet. Ahora bien, en la coyuntura de cambio de gobierno en el 2015 se caracterizó por la inestabilidad en el sector de telecomunicaciones, no solo en lo normativo, sino que se discontinuaron proyectos importantes como fue la construcción del satélite ARSAT 3. En este contexto, la Refefo estaba en una situación crítica, porque si bien el 90% de la obra estaba finalizada, solamente se encontraba un 25% operativa, esto es, iluminada, pudiendo haber sido el resto de sus redes abandonadas, alquiladas o incluso vendidas. Sin embargo, la política logró continuar hasta la conclusión de sus objetivos, trascendiendo shocks económicos y políticos, como fueron el paso por 5 carteras de gobierno y una reducción del 97% de los recursos del Tesoro que estaban asignados a esta política. Si consideramos además que fue creada por decreto, esto no pasó por el Congreso, y que menos del 3% de la oposición participó en las leyes que regulan el funcionamiento, podemos suponer la permanencia de condiciones poco cooperativas. De modo tal que la pregunta que es ineludible es qué elementos intervinieron en la continuidad de esta política. Para abordar esta pregunta, la hipótesis que trabajamos deviene de una aplicación al caso de la teoría de los costos de transacción de las instituciones políticas, que nos dice que en ausencia de condiciones cooperativas, las políticas se sostienen con el apoyo de salvaguardas y reglas rígidas. Por lo tanto, el trabajo identifica y describe los mecanismos institucionales que operaron dentro de ella y que operaron a favor de esta política. Para ello definimos como medio institucional alternativo aquellos mecanismos institucionales que reducen los incentivos al desvío, ya sea mediante retroalimentación de beneficios o elevación de los costos de transacción. A partir de literatura dispersa dentro de este marco, se lograron encontrar 4 mecanismos que se eslabonan para el caso de estudio. El primero de ellos es la presencia de mayorías especiales. Esto es normativa asociada a la política que incluya este requisito para cualquier cambio, y de esta manera eleva los costos de transacción. La otra es la delegación en una burocracia autónoma y con capacidad. La autonomía le otorga horizontes temporales largos que trascienden los gobiernos y además cierta independencia decisional, técnica y económica.
Además, si tiene capacidad, asegura la efectiva implementación de la política y le otorga cierta credibilidad frente a otros actores. Por otra parte, están los contratos explícitos. Si estos contienen beneficios selectivos para unos pocos actores, una estructura de pago diferida en horizontes temporales largos y cláusulas explícitas, permitiría superar algunas dificultades relacionadas a las facultades exorbitantes del derecho público y el funcionamiento imperfecto de los mercados políticos. Y finalmente, la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios, estos fondos que tienen ingresos y afectación específica, podría garantizar el financiamiento de manera intertemporal. Para testear estos sistemas teóricos se utilizó una metodología de process tracing, donde se fue sometiendo a las predicciones sobre cada uno de estos mecanismos a distintos test empíricos a lo largo de 3 etapas delimitadas por los cambios de gobierno en 2011, 2015 y 2019. Los principales hallazgos son los siguientes. En principio se observó que la capacidad y autonomía de ARSAT, esto es una empresa privada pero de propiedad 100% estatal en la que se delegó la construcción y operación de la fibra óptica, hizo efectiva su ejecución y además le otorgó credibilidad para relevar a acuerdos intertemporales con otros actores por fuera del sistema político. A raíz de la capacidad técnica y la agilidad en los procesos de contratación, en menos de un año se licitaron y se iniciaron las obras del 90% de las redes troncales. Estamos hablando de 22.000 kilómetros de fibra óptica. Y además se adquirieron 4.200 kilómetros de infraestructura existente en zonas de alta competitividad. Este primer despliegue de capacidad en la etapa 1 le otorgó la credibilidad para celebrar acuerdos con los operadores privados. En 2011 se celebraron acuerdos de intercambio de infraestructura, aun cuando no había ni siquiera iniciado la construcción, y en 2015, cuando ya estaba iniciada, pero todavía no estaba iluminada. Esos eran los niveles de credibilidad que manejaba la empresa. Entendemos que la estrategia de comercialización temprana, que da lugar a estos contratos, que se fundan además en el derecho privado que regula ARSAT, tuvo consecuencias sobre la continuidad de la política pública. Porque la firma de estos contratos explícitos con una estructura de pago diferida en horizontes temporales largos, hay que terminar la fibra para poder prestar servicio, la inclusión de penalidades explícitas sobre el patrimonio de ARSAT en caso de rescisión o demora, operaron reduciendo los incentivos al desvío sobre la finalización de esta política pública. Ahora bien, el efectivo cumplimiento de estos acuerdos, como había dicho, queda sujeto a la puesta en funcionamiento de ese 75% restante de la red, pero en 2015, al iniciarse esa etapa, se paraliza la iluminación de la red de fibra óptica por el cese de transferencias del Estado Nacional para las inversiones en capital. Sin disponibilidad inmediata de fondos y con obligaciones contractuales y deudas exigibles por más de 1.500 millones, se observa nuevamente cómo funcionan los contratos explícitos y las reglas rígidas. ¿Cómo es esto? Ante la hipótesis de la venta de las redes, los entrevistados explicaron que no hubiera sido económicamente racional la venta de los activos sin la facturación de los contratos, porque el precio hubiese sido menor a la inversión realizada y los costos de rescisión asociados. Y al mismo tiempo podemos ver que no era políticamente viable, porque la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital fija en su artículo 14 que cualquier venta de los recursos asociados a la empresa requiere 2/3 del total de los miembros del Congreso de la Nación. Esto es lo mismo que para modificar la Constitución, de modo tal que ninguno de los partidos políticos contaba con la mayoría para poder hacer esto. Entonces, al no ser ni políticamente viable ni económicamente racional ese curso de acción, resultó necesario acceder a financiamiento para finalizar la iluminación de la red de fibra óptica, ya sea para cumplir con los objetivos de la política pública de reducción de brecha digital, como para generar ingresos para la compañía. Para ello se hizo uso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Esto es un fondo de origen extrapresupuestario, se alimenta del 1% de la facturación de las empresas de telecomunicaciones y está específicamente asignado por ley a la reducción de la brecha digital, mediante la creación de un programa de conectividad que implicaba la instalación de 770 nodos, estos espacios donde se pone el equipamiento de iluminación de la red. Se hizo uso del 90% de los fondos de este fideicomiso. El resto se destinó al programa de última milla,
que le brinda financiamientos a ISP locales de forma preferencial para la interconexión con la red de fibra óptica. Esto a su vez produjo una retroalimentación de beneficios. La REFEFO es la condición de posibilidad de acceso para muchos ISP y al mismo tiempo genera una demanda comercial para la empresa. Ahora bien, en la etapa 2, en la etapa 3, que se da durante la pandemia, estos 770 ISP producen un aumento de tráfico superior al 84% de la red. Y fue necesaria la actualización tecnológica de ese equipamiento de iluminación que se había adquirido en el 2012, pero que recién se instala en el 2016. Y para ello nuevamente se vuelve a acceder al Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Pero ¿qué pasa? Se utilizan el 100% de los fondos destinados en el 2020 para ese fideicomiso. De modo tal que para la continuación de las obras y la cierre de ciertos anillos, el Gobierno Nacional, a través de ARSAT, volvió a recurrir a fondos extrapresupuestarios, esta vez de origen internacional, como fueron los créditos del BID y Fonplata. Como conclusión de esta tesis de investigación, es que la REFEFO es un caso extremo, pero no desviado de la teoría, en tanto estos mecanismos nos permiten explicar, en las condiciones particulares, cómo operaron a favor de su continuidad, y además se destaca que si bien las pretensiones explicativas se reducen a este caso idiosincrático y particular, está bueno poner en evidencias qué herramientas disponen los poderes ejecutivos nacionales para garantizar la continuidad de sus políticas en el marco institucional dado. Y con esto finalizo la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Sin lugar a dudas, un trabajo muy interesante. Nuestro siguiente expositor es Héctor Botello. Héctor es candidato en Economía por la Universidad de Washington State. Cuenta con un magíster en Economía por la Universidad Industrial de Santander. Es miembro del Grupo de Investigación sobre Desarrollo Regional y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Colombia. Héctor nos va a platicar sobre el uso de Internet y el mercado laboral con un estudio de caso en Ecuador. Sin más preámbulo, adelante, Héctor. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a CPR Latam por organizar el evento. Muchas gracias a mis colegas expositores. Y pues vengo a presentarles un caso aplicado de la estimación de cómo el uso de Internet puede afectar la probabilidad de encontrar trabajo. Esta investigación está aplicada a países en desarrollo y en este caso es a Ecuador entre los años 2018 y 2019. Entonces, un poco el resumen de la investigación, ya habiéndoles dado el objetivo del trabajo, quiero exponerles que el diseño metodológico de este trabajo es a través de un modelo de datos panel, en donde la probabilidad de encontrar empleo es estimada mediante las características de los trabajadores y una variable que llamaremos como de tratamiento, que es el método de búsqueda del trabajador. Y esta investigación emplea datos longitudinales del Instituto de Estadística de Ecuador. Al final, lo que obtenemos es que los resultados sugieren que la búsqueda de oportunidades laborales se incrementan con la utilización de Internet. Sin embargo, en Ecuador, los métodos informales de búsqueda de empleo siguen siendo los preferidos por los ocupados y desocupados de Ecuador al intentar buscar trabajo. Otras variables asociadas, como el nivel educativo, el género y la región, también tienen impactos significativos sobre la búsqueda de empleo. Esto es un poco la estructura del trabajo. Algo importante que se debe conceptualizar es que el Internet ha traído una mayor conexión entre los trabajadores y las empresas que buscan empleados. La teoría de la información en el mercado de trabajo, derivada de diversos autores, indica que gran parte del tiempo de la búsqueda de información, de la búsqueda de empleo, depende de la cantidad de información que pueda adquirir el trabajador sobre las futuras propuestas laborales que puedan llegarle. Y con el trabajador pueda tomar una mejor decisión. Un breve y muy simplificado modelo de cómo sería el entendimiento del tiempo de búsqueda de empleo es que en la primera etapa el trabajador escoge su salario de reserva y el salario de reserva responde a la pregunta de ¿por cuánto quiero yo trabajar?
y de este salario de reserva está determinado por diversos factores, por ejemplo, el costo marginal de trabajar y la preferencia intertemporal del trabajador, como yo sustituyo trabajo por descanso. En una siguiente etapa, ya estando dentro de la búsqueda del mercado laboral, pues encontramos todos los determinantes de la demanda laboral, es decir, las empresas, qué están demandando las empresas, cuánto, si hay una recesión, si hay un impacto, un choque en el mercado de trabajo. Y en esta etapa también influyen los canales de búsqueda por el cual el trabajador busca su empleo, valga la redundancia. Existen canales formales e informales. Un ejemplo de canal informal que va a ser muy relevante en el Ecuador es, por ejemplo, los amigos y los familiares. Yo busco mi próximo empleo es hablando con un amigo, hablando con un familiar y él me remite a otra persona y esta persona me contrata. En los canales formales encontramos canales como, por ejemplo, la búsqueda por medio de una bolsa de empleo de Internet o un intermediario físico que recibe mi hoja de vida y la envía a las empresas directamente. O también puedo yo ir directamente y entregar mi hoja de vida en la puerta de la empresa. Finalmente, el trabajador acepta o rechaza la oferta laboral y el ciclo vuelve a empezar si se llega a dar un rechazo y si no, el trabajador queda ocupado. Dentro de este muy simplificado modelo de tiempo de búsqueda de empleo, es importante reconocer que las características de los trabajadores tienen un papel muy importante en el tiempo que dedican en búsqueda o si deciden buscar ciertos tipos de empleo. Por ejemplo, una madre con hijos intentará buscar un trabajo que le permita tener horas flexibles para poder atender sus labores en el hogar. Esto determinará entonces la búsqueda de ciertos puestos laborales. Entonces, ahí hay una característica importante en los tiempos de búsqueda de empleo. Un poco sobre la literatura asociada, y no me voy a detener mucho aquí. Hay empresas intermediarias en el Internet como LinkedIn, Multitrabajo, Computrabajo Ecuador, en donde las personas hacen su hoja de vida y la remiten a ciertas empresas. Hay que decir que el costo de buscar trabajo por medio de estas bolsas digitales ha sido mínimo o es mínimo, porque ir físicamente a cada empresa y entregar físicamente una hoja de vida es supremamente más costoso. El costo marginal de cada hoja de vida, el tiempo de llenarla, el tiempo de ir, transportarse, etcétera, etcétera, es mucho, mucho más alto. Entonces podemos reconocer que el Internet ha disminuido estos costos de búsqueda y ha facilitado la adquisición de una mayor información, tanto por el lado de la demanda laboral como la oferta laboral. Hablando ya del uso de Internet en el Ecuador, hay una brecha digital en Ecuador representada por lo siguiente. El 70% de la población tiene acceso a Internet en 2020, pero de este 70%, la mayor parte es del área urbana. En el área rural, solamente el 36% de los hogares posee Internet, frente a un 86% de los hogares urbanos. Entonces, existe una brecha digital en Ecuador, enmarcada especialmente por la falta de infraestructura en las zonas rurales. Hay zonas apartadas del Ecuador en donde no hay ninguna oferta de fibra óptica o de Internet. Solamente para darles un dato, hay 1.499 parroquias, es decir, como denominaciones municipales, pero solamente 749 tienen físicamente la infraestructura para adquirir Internet, fibra óptica. Entonces, esto es una de las brechas que hay en Ecuador, especialmente por la falta de infraestructura. Ya remitiéndonos al estudio, porque no tenemos mucho tiempo, los datos son tomados de la encuesta de empleo, que se tomó de manera longitudinal. En la tabla 1, en la margen izquierda de sus pantallas, les muestro un poco la distribución de cómo los ecuatorianos buscan empleo. Hay que decir que esta es la forma más importante de búsqueda de empleo, porque uno siempre puede combinar una o más metodologías de empleo. Entonces, la pregunta de la encuesta es, en la semana anterior a la encuesta, ¿cuál fue el principal método que usted utilizó para buscar empleo? Entonces, es importante resaltar que este es el principal método de buscar empleo, no el único. Con base en esa información, tenemos que el 16% de los que estaban buscando trabajo estaban haciéndolo a través de Internet, pero
la forma más importante de búsqueda de empleo es a través de amigos o parientes, con el 28%. Esta encuesta también nos permite acceder a una gran cantidad de características laborales, por ejemplo, la edad, el sexo, la ocupación, etcétera, etcétera. Y algo que quería remarcar en esta tabla 1 es que la edad mediana de los que utilizan Internet para buscar empleo es significativamente inferior a los que se remiten a otros métodos. Por ejemplo, hablar con amigos o parientes, la edad mediana de este grupo es de 36 años, mientras que para la búsqueda en Internet, la edad mediana es de 27 años. Entonces encontramos que las generaciones más jóvenes son más ávidas de buscar empleo por Internet. Esto se debe a que poseen una mayor información y tienen un mayor acceso. Aquí quiero resaltar que no únicamente el acceso te permite buscar el trabajo por Internet o poder ganar los beneficios de la inclusión digital, sino también es importante la capacitación y la información del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Yendo al modelo de estimación, esto es un modelo de datos panel basado en un modelo de elección discreta. Se utiliza tanto modelos Probit como modelos Logit para comparar los resultados. Al final, la variable dependiente es la probabilidad de encontrar empleo en el periodo analizado. Y se utilizan factores fijos de tiempo de individuo para poder mejorar la estimación con base en las características del individuo, como la edad, el sexo y las variables que ya presenté anteriormente. Si desagregamos las estimaciones por método de búsqueda y utilizamos los sitios de contratación temporal como una base para medir la probabilidad de cada método, encontramos que el buscar trabajo por Internet es de un 15 a un 16% mayor que buscarlo a través de sitios de contratación temporal. Este es el resultado más alto junto con la probabilidad de encontrar empleo a través de amigos o parientes. Por cuestiones de tiempo no muestro los demás resultados, vamos a hablar de ellos muy generales después. Otra estimación que uno puede hacer es agregando todos los métodos de búsqueda que no sean buscar por Internet y correrlos en contra de buscar empleo por Internet. Entonces, si uno utiliza esa metodología, uno encuentra que en promedio, si usted utiliza Internet para buscar Internet, usted tiene una probabilidad 2% mayor, entre un 2 y un 3% mayor de encontrar empleo que utilizando en promedio los otros métodos de búsqueda de Internet. Otros resultados es que a un mayor nivel educativo la probabilidad de encontrar empleo se incrementa. También encontramos que hay unos diferenciales por región. Las regiones con un mayor acceso a Internet tienen una mayor probabilidad de encontrar empleo, y esto se refiere a que hay una mayor cantidad de información a la cual los aplicantes tienen a la mano, y por lo cual pueden encontrar mayores ofertas de trabajo y aceptar o no ciertos puestos de trabajo. Igualmente, otro resultado es que por género los hombres son más propicios a encontrar empleo en general que las mujeres, y esto se debe pues a un tema de discriminación laboral del mercado ecuatoriano que ha sido descrito bastante en la literatura. Como conclusiones y recomendaciones, se debe aumentar la infraestructura, evidentemente, y la capacitación. Por el lado de la infraestructura, la nueva Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal del Ecuador, implementada en 2011, intenta incrementar el acceso al Internet a través de el descuento del impuesto, que cargaba de un 10 a un 15% los planes de celulares. Entonces, ahora la idea no es llevar físicamente la banda, sino utilizar dispositivos móviles para acceder al Internet. Eso permitiría una mayor flexibilidad y mayor acceso de las comunidades. Otra importante parte de esta ley es que permite a las empresas derivar un 50% del impuesto de espectro a planes de inversión rural. Es decir, las empresas de telecomunicaciones pueden descontar el 50% del impuesto que pagan por espectro a implementar infraestructura en ciudades apartadas. Y finalmente, es importante la expansión de infocentros, que no solamente permiten una mayor infraestructura en zonas rurales, sino también los infocentros en Ecuador funcionan como centros de capacitación para la población.
Como ya les venía mencionando, los infocentros solamente están en 727 parroquias sobre las 1.400 que existen. Más o menos 70% de estas parroquias son rurales, entonces es un trabajo que se requiere todavía la expansión de estos centros de información. Muchas gracias por su tiempo y doy por finalizada la presentación. Muchas gracias, Héctor. Hay algunas preguntas. Me gustaría puntualmente hacer dos preguntas y le pediría a nuestras ponentes que me respondan en no más de un minuto, que sé que es complicado, pero sería bueno hacer un esfuerzo de síntesis por temas de los tiempos. La primera, creo que el trabajo de Héctor nos muestra muy bien cuáles son las ventajas que tiene la población al tener un mejor uso del Internet, específicamente en este caso a la hora de buscar y encontrar empleo. Y también nos queda muy claro el papel de la educación en el cierre de las brechas de acceso con los primeros dos trabajos. Yo le preguntaría a María Verónica y a Lucía, otra vez en no más de un minuto cada una, ¿qué recomendaciones puntuales harían a los gobiernos de la región para promover la inclusión digital desde edades tempranas? Si pudieran tirar dos o tres muy específicas. Y también aprovecho para preguntarle a Marina en su trabajo sobre el despliegue de la red de fibra óptica, ¿qué tanto incide en sus hallazgos el hecho de que Argentina sea un país federal y si quizá las conclusiones podrían ser distintas para un país centralizado? Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? La pregunta está relacionada para las tres en realidad. Está claro que yo en el análisis hablé de computadoras con acceso a Internet, ¿no? El dispositivo que hoy más se usa es el celular, pero de nada vale tampoco tener celular si no hay acceso a Internet. Así que cualquier política de conectividad en términos de Wi-Fi gratuito es una política interesante, sobre todo para la población más vulnerable, ¿no? Que no tiene forma de pagar un servicio de conexión a Internet o un paquete de datos, como decimos acá en Argentina. Las políticas, se han hecho políticas, no solamente hablando de Argentina, ¿no? En general en América Latina. A veces no se trata tanto de gasto público en dispositivos como fueron las netbooks o lo que sea, sino en tratar de hacerlo lo más eficientemente posible, en el sentido de que en la pandemia, si bien yo no lo dije en la presentación, en las entrevistas salta a la vista que las netbooks quedaron en las escuelas, nadie las fue a buscar, nadie las tocó, no se usaron esos equipos para la gente que no tenía ni siquiera celular y tenía que esperar a la madre que venga a las 8 de la noche para poder usarlo. O sea que las políticas tienen que ser integrales, no basta con red de fibra óptica, no basta con el dispositivo, hay que incorporar habilidades digitales también en el hogar, tal vez llevar el dispositivo al hogar en el caso de que pueda ser necesario, y bueno, se me ocurren varias, pero no quiero tener solo yo la palabra. Y bueno, totalmente de acuerdo con María Verónica, el acceso a tanto los dispositivos como la conectividad es esencial, como lo vimos no solo en las escuelas, que había sido uno de los grandes enfoques, sino también en el hogar, es fundamental en la pandemia. Y por otro lado, quizás a nivel de ministerios, secretarías de educación, que haya una política de formación en habilidades digitales, en ciudadanía digital. Creo que Uruguay en la región es uno de los países líderes con Plan Ceibal, que lo ha hecho. Hay que hacer muchísima capacitación docente, capacitación a padres y madres, pero también mucho trabajo desde las escuelas. Sé que México tiene el programa Aprende@MX, pero bueno, mucho por ahí, apostarle mucho a la educación en habilidades de ciudadanía digital y fuera de línea. Bueno, en relación a lo que comentaba Lucía y María Verónica, destaco ellos lo que dicen que la infraestructura
de por sí mismo no alcanza, que es muy necesario reducir brechas digitales en términos de accesos a dispositivos y habilidades digitales. Y si bien yo hoy hablé desde el rol mayorista que ocupa ARSAT como empresa estatal, es muy importante destacar la necesidad de políticas de última milla. En particular en Argentina solamente 1 de cada 10 hogares posee internet de fibra óptica. Y es muy importante también alimentar el crecimiento de los pequeños operadores locales para que efectivamente llegue a los hogares y se puedan ver estos efectos positivos que mostraron. En relación a la pregunta sobre cómo se observa esto a nivel federal en Argentina, yo no lo mencioné por razones de extensión, pero la tesis también evalúa el funcionamiento de estos mecanismos en lo que respecta a redes provinciales. Cuando se diseñó originalmente la REFEFO en el Plan Argentina Conectada, contemplaba el desarrollo de redes provinciales que llevasen desde la troncal hasta los pueblos en el interior de las provincias por redes provinciales. Se suscribieron 17 acuerdos con las provincias. Los únicos que continuaron fueron los que tuvieron acuerdos específicos donde se definía el objeto, los mecanismos de financiamiento y las penalidades. De los 17, de esos, 11 tuvieron acuerdos específicos, pero incluso firmados esos acuerdos solamente continuaron aquellos que tenían o un fideicomiso detrás que garantizaba el financiamiento o tenían una empresa provincial, una SAPEM de telecomunicaciones. Esto destaca nuevamente el rol que tienen esto, ¿no? La delegación en una burocracia capaz, en este caso provincial, la existencia de financiamiento intertemporal y la existencia de los contratos explícitos. De hecho, una de las provincias llevó a hacer juicio agarrándose de uno de los contratos. No sé si eso responde a las preguntas. Bueno, pues muchas gracias a las ponentes y a nuestro expositor por su participación en este panel de inclusión digital. Sin duda, las conclusiones que podemos sacar sobre sus trabajos nos van a ayudar a contribuir a mejorar el acceso equitativo al Internet en América Latina. Gracias por todo y buena tarde.